que los asistentes le oigan. El Vamos a empezar a grabar. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días en Latinoamérica. Mi nombre es Rocío González. Tengo de nuevo la oportunidad de estar con ustedes para presentarles un nuevo webinario. En esta hora vamos a charlar acerca de branding, acerca de las marcas y cómo potenciar las marcas, etcétera. La verdad es que es un webinario apasionante porque realmente la mayoría de nosotros sabemos que pertenecemos a una gran marca, pero muchas veces no sabemos cómo potenciar eh, toda su, toda su fuerza, ¿vale? Eh, el seminario, como les comentaba, es de branding. Vamos a hablar de marca, de todas las diferentes acciones que podemos ir haciendo y sobre todo de los mensajes, darnos cuenta de cómo son los mensajes que hacemos cuando salimos al mercado, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Por cierto, no les he dado las gracias. Este año es la primera vez que me toca a mí, así es que es un placer para mí volver con ustedes. El branding, ¿qué es el branding? El branding es un anglicismo empleado en marketing, en mercadotecnia, que hace referencia al proceso de construir y hacer y construir una marca. Esto se refiere al conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. Realmente cuando nosotros hablamos de branding o de marca es no solamente el nombre o no solamente el logotipo eh, como tal, sino realmente cuando tú defines una marca, defines toda una serie de cosas que hace que después el mercado lo identifique y busquen comprar o busquen demandar o busquen trabajar con esa marca, ¿vale? Básicamente, hablando del poder de la marca, diferenciarse en el mercado de hoy es cada vez más difícil. Obviamente, la calidad de la competencia pues está aumentando, los costes de los productos en muchos casos son similares y por ello la clave del negocio está en el branding. La clave del negocio está en cómo utilizas tu marca como un poder diferenciador. En este caso, nosotros tenemos y compartimos la marca Rimax. La marca Rimax, hoy por hoy, tenemos la ventaja de que trabajamos con una marca mundialmente reconocida. Tenemos presencia en más de 95 países, somos muchísimos agentes, hay más de 5.000 oficinas, me parece, en el mundo, con lo cual a todos los que pertenecemos a RIMAX o que somos agentes asociados a RIMAX, tenemos eso como a nuestro favor. Tenemos una marca reconocida y tenemos una marca reconocida por muchas cosas. Y eso es parte de lo que me gustaría comentar hoy contigo, ¿vale? Hablamos primero de un concepto, que esta es, digamos, la parte un poco, quizás un poco más aburrida del webinario, ¿no? Pero quizás es la más interesante. ¿Por qué? Hablamos de posicionamiento. El posicionamiento como tal es un concepto que, bueno, Al Rice y Jack Trout en sus libros de marketing definen como el lugar que ocupa un producto o un servicio en la mente del consumidor. Pero no solamente el producto y el consumidor, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Pero también en el momento que pensamos en una marca, también pensamos en sus atributos, en sus recompensas, en lo que nos ofrece. Piensa, y vamos ahora a la parte de los ejercicios, cada una de las marcas tiene atributos, cada una de las marcas tiene valores, cada una de las marcas tiene recompensas y de hecho hay marcas que a lo largo de los años han tenido, por ejemplo, ataques o gente que está en contra de esas marcas y han tenido que hacer grandes inversiones para intentar que el posicionamiento o intentar que la gente los perciba de una manera diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de hamburguesas y sabemos que a nivel mundial pues hay dos grandes marcas posicionadas en muchísimos países, y estamos hablando de McDonald's y Burger King. A lo largo de todo este tiempo han disfrutado de tener una posición ventajosa en los mercados, la verdad es que tienen esto, pero hoy por hoy se encuentran, gracias a la cantidad de información que todos manejamos, y eso hay que tomarlo en cuenta también para nosotros, estamos en un mercado donde la información vuela,
donde la información hoy sucede y en 3 segundos ya están muchísimos países, o sea que tenemos que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, lo que hablábamos de las hamburguesas, en el tema de cómo ir cambiando la imagen que intentas darle al mercado, ¿no? Cuando se hablaba de la comida basura y que las hamburguesas eran malas, etcétera, etcétera, estas marcas han invertido, en especial McDonald's ha invertido muchísimo dinero en, o no sé si hacernos creer, o en hablar de la calidad de sus carnes, de hablar de la calidad de sus productos, e inclusive han tenido que meter nuevos productos como ensaladas o frutas de postre y demás para niños para cambiar esos atributos negativos que estaban teniendo como marca. O sea, realmente el posicionamiento es algo súper apasionante. Esta palabra también se utiliza mucho ahora en las eras modernas, como el posicionamiento en redes sociales o el posicionamiento web, el dónde estás tú en competencia con los demás. Pues bueno, vamos a hablar un poco más de lo que es el posicionamiento y de cómo vamos a poder hacer grandes cosas con el marketing. Como parte del ejercicio que te comentaba, cuando hablamos de posicionamiento, para que te des cuenta de cómo las marcas se manejan, cuando piensas en, vamos a hacer un ejercicio, ya que están en las oficinas y que en muchas de las oficinas se conectan varios compañeros en una misma computadora, un mismo ordenador, vamos a hacer un ejercicio. Cuando piensas en refrescos, ¿en quién piensas? En Coca-Cola, en Pepsi-Cola. Cuando piensas en pan, piensas en Bimbo, otras marcas. Cuando piensas en telefonía, coches, seguros, etcétera. Realmente nuestro cerebro ya está habituado a las marcas que nos gusta o porque nos sentimos identificados o porque nos generan o nos inspiran un tema aspiracional, ¿no? De, oye, cuando pienso en coches pienso en Mercedes. Parecía tonta, ¿no? La verdad es que cuando tú piensas en algo es porque esa marca ya te ha, digamos, calado, ¿no? Calado en el cerebro. Entonces, realmente el ejercicio que tenemos que hacer a nivel de branding, pensando en nosotros mismos, porque finalmente estos webinarios son para hacernos producir más y que nos vaya mejor, es cuando tus posibles clientes piensan en temas inmobiliarios, ¿en quién piensan? Imagínate que estás en tu casa y bueno, tú no, están tus clientes en sus casas y de repente dicen, ay, necesitamos vender la casa. ¿En quién piensan? ¿Piensan en ti? ¿Te recomiendan? Hazte esa pregunta si, tanto si estás empezando en el sector como si llevas muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es importante que hagas un trabajo. Hoy hemos hablado en el grupo de los top de Rimas España de lo importante de hacer acciones que te generen clientes para toda la vida. Y dentro de esas acciones es precisamente hablamos de cómo te perciben los clientes, cómo tienes que estar presente en la mente de los clientes. Y hay muy diversas formas de hacerlo, ¿no? Hablaremos de algunas de ellas desde luego. Ahora, cuando hablamos de atributos de marca, es importante porque finalmente si nosotros somos una marca, si estamos hablando de nosotros mismos como una marca, cuando hablamos de branding, una marca personal, estamos hablando como nosotros como una marca. Entonces, tenemos que tener claro que como tal, nosotros tenemos que tener también atributos. La gente nos tiene que reconocer por algo. Oye, a ti te reconocen por el sentido del humor o te reconocen por tu profesionalidad o porque en la negociación siempre guardas la calma, etcétera, etcétera. Todos tenemos una serie de atributos y esos atributos pues es importante después enmarcarlos, ya lo comentaremos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de atributos de la marca, cuando hablamos de Coca-Cola hablamos de la chispa de la vida, la marca de la felicidad. Coca-Cola hace mucho marketing de experiencias y yo creo que es algo que deberíamos de hacer. Lo hablábamos esta mañana también. El marketing de experiencias no es otra cosa sino que hacer que nuestros mensajes de nuestra marca, de nuestra persona, calen en nuestros consumidores a nivel de experiencias. Si hablábamos, por ejemplo, de eventos, yo he realizado algunos de ellos y alguna gente de Rimax en Sevilla también lo había hecho, que era, por ejemplo, catas de vino, ¿no? Cuando tú invitas a tus clientes a una cena o para hacer una cata de vinos, que a lo mejor
no te cuesta mucho porque hablas con los diferentes proveedores, porque a todos los proveedores nos interesa hacer marketing, a todos los proveedores nos interesa demostrar nuestros atributos y demás. Y tú haces ese tipo de eventos, tú lo que estás creando es que la gente te perciba de una manera diferente. No solo te percibe en la parte transaccional de compra y venta de propiedades, sino también te percibe a nivel de experiencias. Es por eso que es realmente importante estar en contacto con los clientes y, sobre todo, crear cosas que produzcan experiencias. Pues hacer los desayunos que hacemos, los desayunos solidarios, pues es parte de la experiencia, es la experiencia de compartir, la experiencia de ser social, etcétera. Entonces, en todos los medios donde nos publicitemos, o sea, tenemos que tener claros cuáles son los atributos que quiero yo tener como persona. Ahora les voy a poner unos ejemplos para que vean que no es tan complicado. En todos estos medios donde nos publicitemos, tiene que ser como consecuente con los atributos. Pero no solo eso, sino realmente como personas tenemos que ser consecuentes con esos atributos en todas las diferentes áreas. No puedes ser agente inmobiliario y ponerte unos atributos y luego ir a tu casa y esos atributos dejar de existir, ¿no? Por ejemplo, oye, el atributo de soy muy respetuosa con mis clientes, pero si paso por la calle y soy irrespetuosa con los demás, hay algo que no concuerda. Entonces tenemos que tener claro que, bueno, pues en todos los medios donde nos publicitemos, tenemos que ser consecuentes con ello. Vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? Ahora, hablando de branding personal, lo que comentaba es, se trata de considerarse a uno mismo como marca. Obviamente, como tal, es necesario trabajar, construirla, transmitirla, a fin de generar relaciones sociales, relaciones profesionales y, por supuesto, oportunidades profesionales, ¿no? Pero desde luego, eso es muy fácil decirlo, pero requiere mucha voluntad, mucho dinero, mucho trabajo diario. En este caso pongo, de hecho está hoy en la reunión aquí por sus excelentes resultados, ejemplos de un branding personal como Ana, ¿no? Nos comentaba que ella es de un pueblo pequeño de Sevilla, pero que tiene una pancarta enorme, que va con su coche por todos lados con el tal. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Ella es agente inmobiliario el 100% del tiempo y le gusta que la gente la reconozca como tal. Quizás a lo mejor en muchos países no es tan fácil ponerlo, me imagino, pero bueno, finalmente tenemos que adaptarnos a nuestras regiones, a nuestras cosas, pero definitivamente eso no es un pretexto para dejar de hacer cosas importantes y dejar de hacer cosas interesantes. Entonces, si el branding personal se trata básicamente de considerarse como a ti mismo una marca, tenemos una gran cosa, tenemos una gran marca detrás de nosotros. Por ejemplo, yo soy Rocío González de RIMAX. RIMAX Urbe para mí, RIMAX Urbe 2 es una marca que es, digamos, la que me envuelve, la que me da soporte, la que me da todos los atributos de profesionalismo, formación, etcétera, etcétera, que va conmigo. Pero finalmente la marca es mía, mi marca personal, ¿no? Entonces, como te digo, decirlo es muy fácil, crearla todos los días lleva una gran responsabilidad, un gran trabajo. Cuando dentro de RIMAX, por ejemplo, cuando hablamos de valores y lo que te decía de los atributos, tenemos una gran cosa que es, por ejemplo, nuestro código ético. Finalmente, todos los agentes RIMAX en todo el mundo, cuando entran en RIMAX, lo primero que hacen es firmar un código ético. Si no firmas el código ético, no estás. Entonces, cuando tú firmas ese código ético, te comprometes de alguna forma con tus clientes y te comprometes con la marca a cuidar de la marca, a trabajar de manera profesional en los mercados y a hacer una serie de cosas. Ahora, aquí encontré, y esto me encantó, yo creo que deberíamos de hacer un ejercicio cada uno de nosotros, y si tenéis boli y un papel o un pluma o bolígrafo, estilagro, o como se diga, puedes definir lo que llamamos aquí el manifiesto del nunca. Si definimos tus valores o tu propósito, por ejemplo, puse algunos que para mí son importantes, por ejemplo,
Nunca dejaré una llamada sin responder. Tengo muchas llamadas a lo largo del día, pero siempre respondo todas. Todas, porque sé que cuando alguien te llama es por algo, porque quiere saber de ti, porque quiere hablar, porque a lo mejor hoy, por ejemplo, no he podido contestar ninguna de mis llamadas, pero sé que en algún momento las tengo que hacer, ¿no? Nunca dejaré un error ortográfico en mis documentos. No voy a dejar de advertirle a un cliente sobre un posible problema, un posible escollo. No dejaré una pregunta sin contestar. Nunca violaré la confianza en mis clientes. Somos muy dados a comentar nosotros como agentes en la oficina, ay, tengo un cliente que le pasa esto, que le pasa lo otro. Tenemos que tener mucho cuidado. Te exhorto a que tengas cuidado en ese sentido. A la gente no le encanta que cuentes sus vidas y sus situaciones, entonces intenta no hacerlo, ¿no? Nunca te dejaré caer, nunca llegaré tarde a una cita, a una reunión, por lo menos está dentro de mis valores intento siempre hacerlo, ¿no? Desde luego hay muchísimos nunca. Te invito a que, obviamente no puedes tener todos los nunca del mundo porque entonces serías como Superman y eso no existe, ¿no? Pero sí es importante que definas cuáles son tus valores, que te definen como persona. ¿Tú has intentado hablar con un agente que nunca contesta el teléfono, que nunca te regresa las llamadas? Es realmente súper cansado. Yo creo que como agente inmobiliario tiene que ser uno de nuestros valores estandartes. O sea, una de las cosas es si hablamos con personas que tienen problemas o personas que tienen ilusiones, personas que tienen problemas o y situaciones que quieren vender propiedades y por otro lado hablamos de personas que tienen ilusiones o ganas o emoción por querer comprar, por ejemplo, una vivienda. Si te llaman y no contestas su pregunta o no le contestas a la duda o no tal, no estás cumpliendo con nuestro código ético, no estás cumpliendo con tu trabajo de agente inmobiliario. Ya sé que este no es un webinario de tírame el rollo, por favor, sino un webinario donde realmente vamos a aprender a cómo utilizar nuestras cosas, pero finalmente yo creo que lo primero que tienes que hacer es definir cuáles son tus valores y con ellos trabaja. Es importantísimo, pero además los clientes lo perciben y te lo dicen, ¿vale? Hablando de cómo eres percibido, creo que la parte más impresionante del marketing a la que se enfrentan la mayoría de las agencias de publicidad y demás, no solo es crear un nombre y una marca y un logotipo, efectivamente creas sus valores y lo que representan y demás, pero muchas veces el cómo es percibido es totalmente diferente a cómo se creó, ¿vale? Entonces, en este caso, deberías de plantearte cómo eres percibido de cara a tus clientes, tanto si llevas 2 días en RE/MAX como si llevas 5 años. Es importante saber quién eres, cuáles son tus valores, cómo eres percibido, en qué eres mejor. Todos tenemos algo mejor, todos tenemos alguna característica que nos identifica. A mí, por ejemplo, muchos clientes me dicen, oye, trabajar contigo me gusta porque me aclaras muchísimo las cosas y me generas confianza. Oye, pues para mí eso, para mí es un valor percibido de mis clientes que tengo que explotar de alguna forma o tengo que hacer, pues, ¿no? Que los clientes que no me conozcan puedan valorar que otros clientes que trabajan conmigo aprecian esa parte. Y eso es parte del marketing, ¿no? ¿Qué te identifica además de tu marca, de tu empresa, cuando la gente piensa en ti, en qué es lo que quieres que piense? No cuando te mueras, en qué tal, no. Quiero que pienses hoy, tú como agente inmobiliario, cuando quieres que las demás personas piensen en ti, en qué quieres que piensen, ¿vale? En que eres una persona profesional, en que eres una persona con arrojo y valor, en que eres una persona tranquila. Identifica cuáles son las cosas como las que tú quieres ser percibido y trabaja por ellas. Si quieres enviar un mensaje al mercado, tienes que saber muy bien qué eres y cómo es y qué es lo que vendes. O sea, lo que comentábamos, oye, pues soy un agente inmobiliario profesional y estoy constantemente formándome, Eso es parte de lo que yo soy y que intento a través de todos los diferentes marketings o todas las diferentes herramientas que tengo del marketing, llegar a eso y poderlo identificar.
Entonces te pregunto a ti, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué eres mejor? Te estoy poniendo otro ejemplo de compañero de Rimax Paraíso. Él hasta hace 2 años no estaba en el sector y realmente es un vendedor buenísimo. Él, por ejemplo, cuando vio la oportunidad dijo, ¿cuáles son mis valores? Oye, pues soy francoparlante, tengo muy buena conexión con los belgas, con los franceses, etcétera, y allá hay un mercado interesantísimo. Y en Almería, donde yo estoy, ese mercado es un mercado comprador que hizo identificarse como la persona de confianza para estas personas para que puedan comprar viviendas. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy vive de referidos. ¿Por qué? Porque una, es consecuente con lo que dice, es consecuente con lo que él definió como sus valores o la parte donde él era mejor y hoy por hoy pues finalmente está dentro de los agentes más productivos de RIMAX España. No es ciencia oculta, es simplemente, obviamente, definir tus valores, percibirte en que eres mejor y trabajar para ello, ¿ok? Ahora, ¿cuál es tu mensaje? Por ejemplo, aquí Efren, definís cómo quieres ser percibido y trabajar con el contenido. Efren lo primero que hizo, hoy nos contaba su historia y la verdad es que es impresionante porque de las personas que estaban en el equipo de los agentes top, todos tenemos éxitos y fracasos en la espalda, todos tenemos temas personales en la espalda y ves el sacrificio y el esfuerzo y que a lo mejor tú solamente ves el resultado y ves solamente cuando ganan premios, pero las personas que ganan premios son gente que trabaja muchísimo y que se esfuerza cada día por hacer mejor las cosas. Por ejemplo, en este caso, Efren lo que hizo fue hacerse una foto totalmente diferente y todos sus folletos, sus revistas, sus dosieres, todo está con esta imagen, la que ves, que es desde arriba. Le ha dado muchísimo éxito, pero no le ha dado muchísimo éxito la foto, le ha dado muchísimo éxito, obviamente, todo el esfuerzo y todo el trabajo que él ha hecho para que la gente lo defina como una persona, es hiperactivo, es una persona muy trabajadora, buzonea muchísimo, trabaja muchísimo. Los clientes lo recomiendan. El otro día estaba comentando que un cliente le llamó por un flyer que había dejado, un panfleto, un folleto, que había dejado en un buzón en el 2011. O sea, nunca sabemos la repercusión que puede tener una acción de marketing en nuestro sector. Obviamente, si no haces ninguna, la repercusión ya sabes cuál es. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, estoy poniendo casos, desde luego, de otros compañeros, pero también para que veamos el éxito que tienen y cada uno son gentes diferentes. Me comentaba Efren, la semana pasada para él ha sido una semana redonda, pero bueno, el coste es que no pudo venir a las fiestas de Valencia, ¿no? Pero él es valenciano. Pero de nuevo, enfoquémonos, hablábamos de Efren, pero enfoquémonos en por qué hablamos de Efren. Porque finalmente Efren definió una estrategia, cómo quería ser percibido en el mercado donde trabaja y ha ido a por él. Ha ido a por él, cada propiedad que capta, cada propiedad que trabaja, etcétera, etcétera, la buzonea. Buzonea que está vendido. Hay cosas que hace muy interesantes, por ejemplo, hay portales que son gratuitos y él publicita sus propiedades en los portales que son gratuitos, no solamente en los que tenemos como Rimax, etcétera, sino se le ocurra y los pone ahí. Pero como son gratuitos, cuando ha vendido el piso, en vez de poner la foto, pone la foto del llavero y pone vendido. ¿Qué pasa? Que la gente que está poniendo sus anuncios y ve y demás y ve muchas fotos de Fren con el letrero de vendido, adivina qué pasa. ¿Cómo es percibido? Hola, este tío vende mucho, ¿no? Entonces, obviamente, eso le trae más cosas. Y te estoy hablando de un esfuerzo importante, pero que a la vez es gratis. O sea, siempre estamos buscando pretextos de por qué no tenemos resultados o por qué no lo estamos haciendo bien, etcétera. Y nos damos cuenta que realmente las cosas es simplemente hacerlas. Te da éxito cuando realmente tienes la capacidad de hacerlas, ¿vale? Comentarte, cuando hablamos de cómo quieres que tu mensaje sea percibido, tenemos que ser consecuentes nuestras acciones con
con nuestros contenidos, con nuestras palabras, con nuestras formas de ser, etcétera. Esta gráfica la hemos visto mucho en otros webinarios cuando hablamos sobre todo de captación en exclusiva, de cómo vamos a hacer la captación en exclusiva, pero ahora te voy a poner los mismos ejemplos, pero vamos a hablar de la estrategia del contenido, ¿vale? Porque no es estar en redes sociales, no vas a estar en redes sociales solamente para demostrar la fiesta, o no vas a estar hacer determinadas cosas si esta estrategia de contenido no es coherente, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de ellas, pero básicamente es la misma gráfica que utilizamos en captación en exclusiva porque son las diferentes, para mí puede haber muchas más, ¿vale? Pero son las que para mí son como gráficas, o sea, posicionamiento geográfico, posicionamiento en redes sociales, demográfico, el web, el blog, los eventos inmobiliarios, la formación, etcétera, etcétera. Todos ellos forman parte de nuestra capacidad de hacer marketing y de nuestra capacidad de generar negocio, ¿vale? Una pregunta hablando de contenido y dentro de cómo te gustaría ser percibido, te la dejo para que cuando se reúnan en la oficina para hablar de este webinario la planteen. ¿Tú cómo te ves? ¿Tú dentro de RIMAX eres empresario o eres autónomo? Porque aún siendo autónomo, hay una gran diferencia entre pensar y ser empresario y pensar y ser autónomo. No se trata de ser autónomo, no se trata de somos empresarios y tenemos que ver todas las diferentes cosas que tenemos que hacer para que nuestra empresa, uno mismo, tenga resultados y sobre todo sea feliz, ¿no? Y sobre todo viva feliz de este negocio que sinceramente a mí me apasiona y yo creo que es algo que compartimos muchos de los que estamos en este negocio y en esta marca, ¿vale? Entonces hablamos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de estrategia de contenido, las marcas siempre, cuando hablamos de una estrategia de contenido, perdón, las marcas hablarán de aquello que representen, de aquello que defienden, de aquello en lo que creen. Entonces, por ejemplo, pues Rimax, he visto, por ejemplo, este anuncio de Rimax en Perú. Encuentra la casa de tus sueños, Rimax, busca tus sueños. eh, Nadie en el mundo vende más bienes raíces o más propiedades, etcétera. Al final, lo que buscamos como empresa, esto es Remax marca, pero nosotros como estrategia de contenidos es cómo vamos a hablar de nosotros mismos en el mercado, cómo vamos a hablar de nosotros mismos en, en las diferentes cosas. Entonces, la estrategia de contenido, de nuevo, vamos a ver de qué manera somos congruentes de lo que queremos transmitir con lo que transmitimos. Y ahí te vas a dar cuenta quizás que hay cosas que tienes que mejorar. Oye, chapó, aquí tenemos que mejorar todos, empezando por mí ahora, ¿vale? Cuando hablábamos de definición de mercado y hablábamos en la captación en exclusiva, trabaja en exclusiva, define un mercado, no pretendas atender todas las casas ni dar. Uno de nuestros valores fundamentales es precisamente el trabajar en exclusiva, en trabajar bien las propiedades, en trabajar con propietarios, no con propiedades, etcétera, etcétera. De nuevo, toda tu mensaje y todo tu trabajo tiene que estar basada en esos valores y en esa capacidad que tengas de poder llegar a tu mercado objetivo, ¿vale? Vale. Cuando hablamos de posicionamiento geográfico, además de hablar de escoger una zona de especialización, que ya lo habíamos hablado, buzonea. Hoy hablábamos de la importancia del buzoneo. Por supuesto, cada vez más el buzoneo es complicado. La gente obviamente cada vez trata más de protegerse del exterior, pues poniendo dificultades al tema del buzoneo. Pero no solamente hablamos del posicionamiento del buzoneo, sino de muchas otras cosas que podemos hacer geográficamente, ¿vale? Podemos trabajar con grupos o podemos trabajar con empresas que estén dentro de la misma zona y hacer cosas en colaboración, por ejemplo, un restaurante, ¿no? En el restaurante donde nosotros trabajamos es un edificio de oficinas y un día le comenté al dueño, ¿no? Oye, te voy a hacer unos manteles gratis si quieres, de papel, tal, obviamente con mi logotipo y tal. Ay, sí, por supuesto. Y me empezó a dar la lata que cuándo le llevaba los manteles.
pues realmente hicimos los manteles, han quedado muy bonitos. Si quieren, los que quieran me mandan un email y les mando el ejemplo del mantel, también está en mi Facebook. Muy, muy interesante porque ahora que fueron las fiestas de Valencia, pues en las mesas estaba nuestro logotipo, que al final es el logotipo de todos nosotros, ¿no? Es súper bonito y súper interesante cómo puedes hacer acciones de posicionamiento geográfico que no impliquen necesariamente buzonear. Pero de nuevo, estamos hablando hoy de branding y estamos hablando de marca. No solamente es la marca Rimax, sino la marca Rimax, en este caso Rocío, o la marca Rimax, en este caso Héctor, Alejandra y todos los que están conectados ahora, ¿vale? Eh, Imagina, bueno, pues piensa que cuando vas a buzonear, ¿qué información quieres compartir? ¿Cuál es esa estrategia de contenidos que quieres hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ahora, hablando del posicionamiento demográfico, no nos damos cuenta que el WhatsApp, además de venirnos a molestar, a amargar la existencia a muchos, porque realmente yo siento que es una herramienta de tortura, porque ya no existen los horarios para los clientes, ya no existen los horarios. También es bueno, porque así estás como de la mano hasta que llegas al fin de las operaciones y demás, pero también es una tortura. Eso te lo doy fe. Pero nos hemos dado cuenta que hay una gran cosa. En primer lugar, WhatsApp tiene una herramienta de difusión buenísima que tú puedes difundir un mensaje a todos tus contactos. Creo que hay un máximo de 250, me pasó hace poquito, pero bueno, pues tú creas tus listas de distribución y te creas 3 o 4 o 10 listas, no pasa nada, dependiendo del número de contactos que tengas. Y también puedes aprovechar tus grupos de WhatsApp. Ahora, ya eres agente inmobiliario, ya eres una persona que quiere tener clientes y que quiere que la gente los reconozca como tal, pues entonces tienes que empezar yo no digo que cambies ni seas una persona diferente, ¿vale? Pero lo que sí te digo es que empieces a hablar de lo que haces en tu trabajo, habla positivamente siempre de tu trabajo, siempre, siempre, siempre. Y un ejercicio que hago con todos los agentes nuevos en mi oficina es, manda en WhatsApp especialmente a los grupos de las mamás de la escuela o los grupos de los de la falla o los grupos de la peña tal o los del fútbol o los amigos de la universidad, etcétera. Mándales WhatsApp diciendo, oye, ¿ustedes conocen a alguien que quiera comprar o vender una propiedad? Es un medio de difusión brutal porque no solamente le está llegando ese mensaje que te puede traer referido, sino es alguien a quien conoces. Entonces, solemos recomendar a gente que conocemos. Pero ojo, solemos recomendar a gente que conocemos, pero que tenemos buena imagen de ellos. O sea, tú tienes amigos que hacen determinadas cosas, pero que dices, uy, no, a este no lo voy a recomendar porque no quiero que me queden mal. Entonces, intenta aprovechar tus grupos de WhatsApp, mandarles alguna foto de cuando estás en un curso, mandarles alguna foto de cuando estás haciendo algo, comentarles en grupo de mañana no estoy porque me voy al curso de tal, para que vean que finalmente te estás formando, estás haciendo cosas interesantes y de nuevo, si te fijas, yo no te digo que hagas grandes cambios, pero que empieces a manejar tus contenidos, empieza a reflejar en todas tus acciones el tipo de agente que quieres ser, ¿vale? Aunque no lo seas, aunque lleves 2 días en Remax, empieza hoy a manejar el mensaje de la gente que tú quieres llegar a ser o que quieres ser, ¿vale? Ahora, hay muchas otras cosas para dejar huella en el posicionamiento demográfico, pero de nuevo, con tus contenidos. Si quieres que la gente te identifique por determinadas cosas, haz acciones que tengan que ver con esas, ¿vale? Por ejemplo, si quiero que la gente me catalogue como una persona entrañable, donde no solamente le vendí la casa y hasta luego, Lucas, sino que mantengo el contacto, mantengo las cosas. Oye, pues por ejemplo, les envío una carta de agradecimiento, ¿no? Ayer fui a notaría terminando la notaría, que fue un curso, una parte muy, muy curiosa. Lo voy a poner en un ejemplo adelante. De hecho, lo comentamos en la recarga de Canarias la semana pasada. Eh,
llegué de notaría y lo primero que hice fue una carta de agradecimiento a los compradores y una carta de agradecimiento a los propietarios. Desde luego a los propietarios por haberme confiado la venta de su casa, que por suerte fue 15 días. Vamos, en 15 días la vendimos. Pero no solo eso, sino la carta de agradecimiento a los compradores porque finalmente, pues oye, la confianza, el trabajo, no sabes, la verdad, qué cariñosos. En Valencia es complicado que los compradores sean cariñosos porque en Valencia tenemos es la costumbre de cobrar a los vendedores y a los compradores. Y en el 99% del mercado mundial no se les cobra a los compradores. Entonces te podrás imaginar que a veces no somos precisamente los más queridos. Pero bueno, cuando ellos aprecian tu valor, cuando ellos aprecian que están contigo y les estás dando resultados, pues al final terminan estando muy contentos de haber dado contigo y finalmente felices por haberte pagado, ¿vale? Entonces, a ellos mismos, oye, con su tarjetita, muchas gracias por haber confiado en mí, muchas gracias por haber contratado mis servicios, etcétera, con mi tarjetita por si me querían recomendar y eh, siempre estaré dispuesto o siempre tendré tiempo para trabajar con tus recomendados, ¿vale? Otro ejemplo. Perdonen que tartamudeo un poco, pero lo que pasa es que he dormido muy poco, como hoy tuve que venir a Madrid, el tren salió a las 7 de la mañana, por ende me tuve que despertar a las 5, entonces estoy un poco así, ¿no? Pero bueno, intentemos echarle muchas ganas. Como ejemplo lo que te decía, como ejemplo de mensaje, hoy en el curso comenté que uno de los chicos estaba hablando con casi todos, bueno, cuando hablaban con sus amigos que le decían, oye, ¿qué tal el mercado? ¿Cómo va el mercado? Etcétera, etcétera. No, muy bien, eso muy bien, tal. Aunque ahora tengo un problema pequeño. Es que todos los amigos, lo típico, ¿no? ¿Un problema pequeño de qué? ¿Qué pasa? Es que necesito pisos para vender, se me están terminando. Chico, pues pone a todos sus amigos a buscarle pisos y pone a sus amigos a hablarle a otros amigos. Oye, ¿tú sabes de alguien que quiera comprar o vender? Es muy curioso. Al final es un mensaje que deja huella, un mensaje que cala. Es muy interesante, a mí me encantó, ¿eh? La verdad es que lo voy a empezar a usar. Por cierto, ¿saben de alguien? Necesito pisos. De hecho, lo puse en el Facebook hoy. El posicionamiento en redes sociales, bueno, ahí puede haber un curso completo de posicionamiento. No sé si oyen, pero hay un aeral en Madrid tremendo. Madre mía, los días que llevamos de primavera. Bueno, hablando del posicionamiento en redes sociales, aquí hay dos conceptos diferentes. Por ejemplo, en el tema de Facebook específicamente hay lo que es la página personal y la página profesional. En la página personal, al final no dejas de ser tú mismo, no dejas de ser agente inmobiliario. Yo te recomendaría que no fingieras, la gente no es tonta y además si somos en las redes sociales tal como somos como personas. Aunque dicen que no todo el mundo es tan guapo como su foto del Facebook ni tan feo como su foto del carnet de conducir, pero realmente lo que pones en Facebook y demás es parte de lo que estás diciéndole a la gente que eres. Entonces, independientemente como seas, no voy a entrar en cuestiones morales ni demás, no hablo de ello, sino pues ten idea e intenta ser congruente con el mensaje que tú quieres dar de ti, cómo quieres que sea percibida en el sector. De hecho, me pasó cuando empezamos la asociación, que no pertenezco ya a ella y demás por otros temas, pero cuando empezamos con la asociación Imo Sisters de las mujeres inmobiliarias, las primeras veces salíamos a cenar y demás y pues siempre lo típico nos tomamos la foto a la hora de la copa y demás. Y hubo gente que nos percibió equivocadamente. Hubo gente que nos percibió como las de la copa, ¿no? Y realmente, vale, sí, la estábamos tomando, no te voy a decir que no, pero realmente no entendían que nosotros estuviéramos hablando del sector y de cómo poderlo mejorar y cómo poder hacer que el mercado nos perciba mejor. Yo creo que ahí es donde te das cuenta de tu mensaje no está haciendo. Entonces, si nos vamos, ten cuidado, si nos vamos de marcha por ahí, ten cuidado con las fotos y ten cuidado con los mensajes, que si estás muy enojado o muy triste, te aconsejo que no escribas.
No por otra cosa, a la gente no le gusta seguir a las personas tristes. Si estás muy triste, llámale a tus amigos que todos tenemos. Y al final la gente pasa un poco de la gente triste, ¿no? Siempre digo, y yo creo que es importante también como contenido, en la persona social que eres, que ganas mucho más amigos interesándote en las personas de los demás. Es decir, yo, por ejemplo, parece que estoy muy metida en Facebook y realmente entro a lo mejor 2 o 3 veces al día. Pero ¿qué es lo que hago? Yo me fijo en lo que ponen los demás. No estoy tan obsesionada en a ver qué mensaje pongo tan interesante hoy, porque a veces si no tienes un mensaje interesante que poner, mejor no lo pongas, porque a lo mejor inventando queda peor. Entonces, realmente, si tú pones y ves a compañeros de RIMAX de otros países, que yo tengo muchos contactos con muchos, oye, y veo que han hecho un evento, oye, qué bien, felicítalos por ese evento. Me he dado cuenta que cuando tú buscas a tus amigos o buscas a gente, por ejemplo, a gente que no he visto hace mucho tiempo en el Facebook y la busco y le pongo likes o le pongo comentarios en sus posts, me doy cuenta que a corto plazo ellos mismos empiezan a dar likes y empiezan a escribirme en mi página. Entonces realmente, finalmente, ¿a qué me refiero con todo esto? Las redes sociales para mí, personalmente, no soy ninguna gurú del tema, pero para mí son herramientas que me sirven para estar en contacto con mi familia, que yo creo que es lo que más me importa, pero desde luego con amigos, con posibles clientes, tengo clientes en el Facebook de mucho tiempo y la verdad muy muy contenta. Desde luego tengo una página profesional porque me interesa, pues eso, compartir información interesante, poner nuevas propiedades y nuevas cosas que no necesariamente sería congruente con mi página personal, porque entonces todos dirían, uff, esta mujer qué insoportable es, ¿no? Entonces, bueno, seguramente algunos lo dicen porque también tenemos muy claro que no somos monedita de oro, ¿no? Eso te puedo decir que tanto en la vida personal como en la vida en redes sociales y demás, si das, recibes. En mi página profesional no tengo muchos seguidores, pero tengo más de 1000 seguidores. En mi página profesional se llama Vivir en Valencia. Una de las cosas que hice, que me dio muchísimo, de hecho estuve nominada para el premio de marketing de Emocionate, que es un evento inmobiliario muy grande en España, que lo trabaja CRS. Una de las cosas que hice fue crear un manual para comprar una propiedad, porque pensamos, siempre damos por hecho que todas las personas que vienen a la oficina saben perfectamente cómo comprar una vivienda y cuáles son los pasos. Y la verdad es que no es cierto. Prácticamente pocas son las personas que saben, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Un pequeño manual que a mí me sirve muchísimo cuando vienen los clientes a la oficina porque los dejo gratamente impresionados y sobre todo les explico el porqué de una reserva, porqué de una oferta, porqué de o sea, les explico claramente qué pasa en cada parte del proceso. Pero además lo que hice fue hacer dentro de mi página profesional un anuncio donde ponía que les regalaba, si estaban pensando en comprar una propiedad, que les daba gratis una guía de cómo comprar una vivienda. Oye, pues mira, gracias a ese anuncio, yo creo que es el que más likes me lo ha obtenido. Y eso lo obtuve gracias a estar a un comentario de los que nos envían desde RIMAX Internacional. O sea que de todos lados pueden llegar las oportunidades, hay que estar siempre despiertas a ellas, ¿vale? Luego el posicionamiento web, no nada más lo interesante es tener mi página web. Por ejemplo, yo tengo la página web de RIMAX, ¿no? Es rocio.gonzalez.rimax.es. Pero no solamente es interesante eso, es interesante posicionarla. Y a veces posicionarla, estamos hablando de una proporción muy pequeña de de dinero, donde tú te puedes posicionar y cuando la gente ponga comprar pisos o comprar propiedades o comprar chalets, pueda ver mi página, porque si realmente no estás posicionado no existes. Hay muchas formas más baratas de posicionarte, para eso está también el tema de los blogs y demás. De hecho, hay cursos específicos de esto. Ya no me atrevería a hacer uno, a dar uno como instructora, porque esto ha cambiado una barbaridad y cada día crece más. Pero realmente te recomiendo mucho
que de nuevo, por un lado, seas congruente con lo que pones, pero que busques cómo poder posicionarte mejor dentro de las redes sociales, ¿vale? Digo, perdón, dentro de las páginas web, porque al final la gente, el señor Google lo sabe todo y todos vamos al señor Google a que nos cuente todo, ¿vale? Bueno, en la parte del blog, yo realmente ahí soy quizás, he vuelto un poco porque realmente me gusta escribir, no soy muy buena, pero lo intento. Una de las cosas fundamentales que estuve leyendo es la ventaja de dar cursos que aprendes muchísimo porque tienes que estudiar. Cuando tú tienes un blog, lo primero que tienes que hacer es darte de alta en los principales buscadores como Google, Yahoo, Microsoft, etcétera. ¿Por qué? Porque si no está dado de alta tu blog, entonces no lo ponen como parte de las búsquedas, ¿vale? De los blogs, para mí también es interesante que puedas marcar tú como persona cómo eres. De hecho, hay muchos blogs de profesionales inmobiliarios en España que hacen artículos súper interesantes. No te podría decir ahora nombres y apellidos, pero he visto blogs inmobiliarios muy, muy interesantes. Chico, busca dentro de los blogs inmobiliarios, busca en Facebook quién promueve blogs y ve lo que publican, porque a lo mejor con un poco no se tiene que ser una gran escritora ni periodista, o por lo menos eso pienso, pero sí tienes que ser de nuevo congruente con tu marca, congruente con lo que tú estás publicando, congruente con lo que haces ahora. Por ejemplo, ahora estoy como manager de una oficina de RIMAX y somos ya 10 compañeros en la oficina. Entonces, claro, ahora tengo que ser congruente y tengo también que hablar de equipos y manejo de equipos y entonces estoy aprendiendo mucho en ese sentido y lo que me queda por aprender. Así es que no paramos nunca, ¿no? Actualiza siempre pues, tus blogs con nuevos posts, pero te digo, ve lo que hay en el mercado y lo que te decía de piensa qué imagen quieres transmitir y empieza a hacerlo, ¿no? Otras cosas como eventos sociales, obviamente siempre digo, habla positivamente de tu trabajo, eres agente inmobiliario. Me ha pasado con amigas que van por ejemplo, están con sus amigas hablando, cuando ellas expresan de cómo se maneja el sector inmobiliario, de lo que les ha pasado, muchas veces las mesas de al lado les dicen, oye, disculpa que te interrumpa, pero mira, yo estoy intentando vender esto y necesito que me ayudes. Así es como salen las oportunidades, ¿no? Participa en eventos de tu comunidad y de nuevo, mucho cuidado con el mensaje que envías. Si tú estás empezando en el sector inmobiliario y te preguntan, ¿cómo vas? Oye, muy bien, estoy en una oficina que vende muchísimo. O sea, al final, si estás empezando, la gente sabe que estás empezando, tú tienes que hablar muy positivamente de tu trabajo, de las personas que conoces, de lo que han hecho, de anécdotas. Si no son tus anécdotas, copia la de los demás, ¿no? Esto es, como te comentaba, es prácticamente las mismas acciones para buscar captaciones en exclusiva, son las mismas acciones. Simplemente que ahora tenemos que pensar en cada una de ellas como contenido. Por ejemplo, oye, si voy a una reunión del MLS, pues siempre tengo que ir con las cosas, siempre tengo que tener muy claro cuál es la imagen, cuáles son los mensajes que yo quiero mandar y tengo que actuar en consecuencia, ¿vale? Es muy importante. En las MLS pueden pasar muchas cosas y yo tengo historias de terror, pero también historias positivas. Entonces, de nuevo, envía mensajes positivos, comparte. Si das, recibes. Comparte información, comparte ideas. Te vas a dar cuenta que ni eres el poseedor de todas las ideas, y que si cuando tú das de tus ideas, la gente también es abierta y te comparte cosas, ¿no? Dentro de las cosas, de las últimas cosas que comentábamos para tener clientes toda la vida y tal, pues no dejes de llamar, captar, investigar, como decíamos en Canarias la semana pasada, MEC. Espero que sepan todo lo que significa eso. Imagínense la última letra. ¿Eso qué quiere decir? Aquí no hay ciencia oculta, aquí se trata de trabajo. Trabaja tu base de datos, envíales cartas personales, sé congruente con tu marca personal, porque ya no es
Rimax, y cuánta cantidad de gente conocemos que no tiene resultados. Es que Rimax, es que debería de hacer, es que debería de existir, es que deberíamos de tener. Ok, sí, no te digo que no. Deberíamos de tener muchísimo más. Pero tenemos una barbaridad de cosas y lo mejor es que la mayor parte de las cosas dependen de nosotros. Yo lo que he visto hoy con la gente que son los super líderes de mercado en España es que son de carne y hueso como tú y como yo, que tienen problemas como tú y como yo, y que lo único que hacen de diferente es que tienen muy claro cuál es el mensaje que mandan, tienen muy claro lo importante que son para ellos sus clientes, tienen muy clara la pasión que les sale de las venas, y tienen muy claro que tienen que ser congruentes con su vida, con su mensaje y sus acciones, ¿vale? Finalmente, y como parte ya de la tradición, como decía Carolina, pues dentro de estos webinarios una de las cosas que sí te digo es permanece motivado. Si estás empezando en esto es duro, empieza. Yo no te pido que hagas todo. Si no estás en redes sociales, no tienes blog, no tienes ni 10 euros para hacer un buzoneo, pues búscale. Seguro que 10 o 20 euros tienes, y hoy hay un montón de proveedores a través de internet que puedes hacer 4.000 flyers por 23, 25 euros. O sea que realmente aquí no es no querer, ¿vale? ¿Ok? No escuches noticias en exceso, no quiere decir que seas ignorante, cuidado, ¿eh? Cuando me refiero a no escuches noticias en exceso, me refería a las negativas, a los males, a los asesinatos, bla, bla. Eso no debe de estar en tu cabeza, pero sí en las noticias que tienen que ver con nuestro sector, desde luego, porque si quieres ser una persona que ser un referente y que la gente diga, quiero trabajar con esa persona, tienes que saber de lo que hablas, desde luego, ¿no? Y desde luego hacer lo que amas. Sé consistente y perseverante. Tienes que trabajar mucho el marketing y en el branding. La clave es la constancia y la repetición. Estar simultáneamente mandando diferentes mensajes en medios, formas, es casi una locura, ¿no? Porque igual tienes que mandar una foto en Instagram o tienes que estar en las diferentes redes sociales. No te digo que te obsesiones por eso, pero tienes que ser consecuente con todo. No dejes de buzonear. Mira, llevo ya de cuando volví a ser agente inmobiliario 4 años. En los últimos 3 he tenido premios por número de transacciones y número vamos, estoy en los clubs executive y demás, que ahora en la convención me van a dar los premios y tal. Y realmente te puedo decir, el piso que capté la semana pasada, que no les he comentado, les voy a decir cómo capté un piso que vendí el lunes. Lo capté en el metro, digo, en el tren. Iba de Valencia a Barcelona, a la convención de RIMAX Internacional. Iba con 2 personas que iban a una reunión de hostelería y empezamos a hablar y pues no, yo voy a RIMAX Europa, porque tal, porque la convención y nos van a dar premios. Bueno, por supuesto no me dieron ningún premio, pero ellos que iban a saber, ¿no? Finalmente estaba mandando un mensaje. Les di mis tarjetas, a los 2 meses y medio se puso en contacto conmigo la mujer del que le había dado la tarjeta para decirme que tenían una casa a la venta. La capté en exclusiva, a los 15 días después la vendimos. Es una historia de amor como no hay dos igual, como quisiéramos tener todos. Es simplemente estar despierto ante las oportunidades, porque seguramente hubiera sido mucho más cómodo ir dormida en el tren, o hubiera sido mucho más cómodo no entregar tarjetas, porque entonces así no te rechazan, pero no sirve de nada. Tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te representan. Y en el marketing y el branding, la constancia y la repetición. Pregúntale a Frank cuántas octavillas reparte todas las semanas. Son muchas, es constante. El piso este del tren que les comentaba, la primera vez que fui puse revistas de Rimax con mi tarjeta. La segunda, una vez que ya tenía la exclusiva firmada, la primera vez que fui fue para valorarlo. Una vez que tenía ya la exclusiva firmada, puse uno de estos que tengo muy divertido que hicimos con Rimax España de si quieres escoger a tus vecinos, recomiéndame porque tengo un piso a la venta. Y el tercero que va a ser esta semana, por hoy no, pero estoy en Madrid, pero que va a ser esta semana diciendo lo hemos vendido en 15 días. Eso es un mensaje brutal.
y te estoy hablando de poquito dinero. No estoy hablando de unas grandes estrategias de marketing porque tampoco tenemos mucho presupuesto. Entonces, la constancia, la perseverancia, insiste, 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 insiste. Lo comentábamos el otro día en Canarias. Somos el Rafa Nadal inmobiliario. O sea, tenemos que practicar y practicar y practicar y practicar hasta que seas el mejor. No vas a ser el mejor al principio y te va a costar mucho trabajo captar en exclusiva, pero una vez que lo logras y sigues por ese camino, lo vas a lograr. Lo mismo es, si quieres ser una marca reconocida, no nada más el apellido de RIMAX, porque eso tenemos, digamos, a favor, pero no somos nadie si la marca de RIMAX no va acompañada con una marca que le dé soporte, como en mi caso Rocío González. Básicamente, en este punto sí te puedo decir algo muy importante. No importa tanto la aptitud, sino la actitud que tengas. No seas soberbio, no pienses que por saber más eres lo máximo, ni por vender mucho. Yo realmente cada día es un día nuevo, cada día es un día apasionante. No basta ser bueno un día, tenemos que ser bueno cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, porque finalmente, de nuevo, son mensajes que mandamos y mensajes que mandamos de consistencia y perseverancia, que al final son lo que nos trae, em, son lo que nos traen los frutos, ¿vale? Esa va a ser parte de mi nueva imagen de campaña. Yo te puedo recomendar, nos quedan 4 minutitos para alguna pregunta. Si quieren hacer preguntas en la parte de preguntas, las podemos hacer. Yo sé que hemos visto muchas cosas hoy. Quédate con una, al menos una, y ponla en marcha. No quieras hacerlo todo si nunca lo has hecho. Empieza por algo. Este webinario, desde luego, va a estar grabado y lo vas a poder ver las veces que se te dé la gana hasta que me aborrezcas. Bueno, no lo hagas tanto. Hay un dicho que me imagino que se dice en toda España, pero yo lo escucho mucho en Valencia, que es toda piedra hace pared. ¿Qué quiere decir? Que todas las diferentes piedras, grandes o pequeñas, hacen pared. Todos los triunfos hacen pared. No importa si hiciste un alquiler de 200 euros o una venta de 2 millones. Obviamente va a estar más contento con el otro o no. Es simplemente que todo suma. Si haces una acción de branding, si haces una acción, todo suma. Lo que no puedes hacer es no hacer nada. Esa es parte del show. Voy a ver si hay alguna pregunta. Desde luego, muchísimas gracias. Tenemos 48 asistentes conectados. Estoy muy contenta de que estén todos por aquí. Voy a ver si tengo alguna pregunta. Un segundo. ¿Dónde puedes bajar esta presentación? Vale, es una muy buena pregunta. Seguramente la pondré en alguna... Bueno, te voy a dar mi email y me mandas esto, es rocio.gonzalez@remax.es y porque esta presentación prácticamente vamos, la hice yo, pero desde luego es parte de la escuela RIMAX. Si quieres, manda un mail a formación@remax.es y la puedes tener. Carolina dice que si te doy la palabra. Vale, ahora que terminemos, por supuesto. Perdón, Teresa. Una MLS, como nos pregunta qué es una MLS, a veces eso nos pasa también con los clientes, que a veces pensamos que nos entienden perfecto todo y que lo sabemos todo y no necesariamente es así. Una MLS es un conjunto de inmobiliarias que se juntan para compartir captaciones en exclusiva. Se llama Multiple Listing Service. En inglés es listado múltiple de exclusivas, ¿vale? Entonces son muchas inmobiliarias que se juntan, se asocian, digamos, para poder compartir producto. Por ejemplo, yo en la que estoy en Valencia, somos ya 30 y tantas oficinas, somos casi 150 vendedores y eso es muy potente para captar exclusivas porque básicamente es algo que los propietarios no tienen, ¿vale? Em, ¿Alguna otra pregunta? Gracias de Pepe Collado. Muchas gracias desde Vigo.
Héctor, muchas gracias. Gracias, ay, gracias por las felicitaciones, qué vergüenza. Me da un poco así de vergüenza. A ver, Carolina dice que le dé la palabra. Vamos a darle la palabra a Carolina. Pero es que estás como en tres diferentes, no sé cuál eres. ¿Esta eres, Carolina? No, esta no. ¿Esta eres? Ahora sí, esta sí soy. Dime, Carolina, ya Ahora sí estamos soy, Rocío. terminando. Lo que Nos pasa es que queda un minuto. sí, dos personas tuvieron inconveniente y le di mi link para entrar. Bueno, Rocío, quería nuevamente ahorita dar las mismas palabras que te di al principio, que no estaba la mayoría conectado, Ujú. en nombre de Rimas Venezuela y del resto de los participantes de todo el mundo. Como siempre, muy complacidos con tu webinario. De verdad que una maravilla, una herramienta, pero para usar, empezar ya. Ah, Y de gracias. hecho, curiosamente, nosotros estamos todos los meses enviando un tema de rimas tips. Y este mes, sin saber nada, el tema es la marca. Enviamos el primero de la marca, el segundo de la semana pasada con la marca Rimas. Hoy justamente enviamos el de la marca personal y la semana que Casualmente. viene vamos a enviar tips para justamente para explotar pues nuestra marca personal. Entonces nos cayó este webinario como que casi que te llamamos y te dijimos que lo dieras. Pues Como entonces, anillo bueno, al dedo. nuevamente en nombre de Rimas de Venezuela, un aplauso. Ah, Excelente, gracias, excelente, gracias. excelente. Muchas Gracias. gracias y por favor invítanos mucho, mucho, mucho. Desde luego, no te preocupes, están siempre en mi lista, por supuesto. Muchas gracias. Te voy a silenciar, Carolina, y vamos a terminar. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias desde luego por todo el cariño de todos. Son todos un amor. Estoy muy contenta de participar con todos ustedes. Recuerden que va a estar grabado. No sé si va a estar grabado en el mío o en el de la escuela RIMAX. Ahí me tendré que pelear esta noche a ver en cuál. Yo quisiera que estuviera en el mío como los otros. Pero bueno, ya veremos, como diríamos.